así, lo tomó prácticamente porque dijo y denunció, hay una red de robo de combustible que operaba funcionarios petroleros, de petróleos mexicanos, y está responsabilizándola del 80% de las extracciones clandestinas de hidrocarburos. Es decir, los propios funcionarios, y eso fue un operativo impresionante en semanas recientes. ¿Qué es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Y llega prácticamente en las primeras semanas y allana Pemex y sorprende a toda la sociedad mexicana, entre otras, con esta acción. Se supone, los cálculos hablan de que se roban más de 3.000 millones de dólares por año. Ese es el volumen de este negocio, pero que no es un negocio solo ejecutado, digamos como aquí en Costa Rica, por alguna gente que se conecta ahí al tubo de Recope, en México a una enorme infraestructura de transporte de gasolina, de gas en todo el territorio mexicano, sino que también es practicado con mucha frecuencia por lo que se llama el menudeo, el hormigueo, por mucha gente que conociendo a dónde es que se está pellizcando y se está sacando petróleo o gasolina en forma ilegal, se aprovechan a partir de la pobreza de muchos de esos pueblos. Por eso es que se produjo esta enorme desgracia que ya va por 93 muertos, escuchaba hoy en la mañana, y cerca de 70 heridos, la mayoría quemados por este incendio terrible, este accidente que se produjo, ¿verdad?, que bueno, ya eleva ya no solo las pérdidas en términos económicos de la nación mexicana, de Pemex, con ese robo de petróleo, sino que bueno, es una desgracia gigantesca, pero lo hemos visto en las imágenes. Era un tema absolutamente popular. Esto tiene que ver con algo que me parece importante mencionar. El nuevo presidente gana las elecciones, entre otras cosas, comprometiéndose en una lucha frontal contra la corrupción generalizada en el campo de la política. Aquí lo estamos viendo, corrupción dentro de la empresa mayor mexicana, que es la que produce petróleo, es la que sostiene económicamente la columna vertebral de la economía mexicana, pero también la pelea de la violencia, el narcotráfico, el lavado de dinero, que está íntimamente con el tema de la corrupción. Es interesante ver que un nuevo presidente gana las elecciones, mayoritariamente en México, levantando la bandera de lucha contra la corrupción, levantando la bandera de que hay que darle oportunidad a un nuevo partido político, porque la mayoría de las familias políticas mexicanas, hablo de los partidos políticos, son partidos corruptos. Habla de que el pueblo mexicano finalmente se hartó de votar por estructuras muy corruptas, que son las que han manejado el poder político y por consiguiente las que en el fondo protegen todo este sistema de corrupción. Y bueno, y ganó con una mayoría aplastante. Yo tengo la impresión de que él ya había ganado la elección anterior y le robaron mediante un fraude, otra corrupción electoral, la anterior proceso electoral. Pero quiero hacer la referencia porque es un hombre de pensamiento de centro-izquierda, era más de izquierda, pero ahora digamos está en centro-izquierda, pero levantando la misma bandera en el otro gigante de América Latina, que es Brasil, llega y gana las elecciones un ex capitán del ejército brasileño, neofascista, racista, misógino, le podemos dar más calificativos, y este hombre gana por el hartazgo del pueblo brasileño también, por el tema de la corrupción y de los partidos políticos corruptos que se habían repartido el poder en los últimos 30, 40 años. Entonces, en un lado, en Brasil, la extrema derecha gana con el apoyo del pueblo. Eso casi nos pasa aquí en Costa Rica, en la elección del mes de febrero y la segunda ronda en abril, donde un partido político pentecostal casi gana
gane las elecciones en Costa Rica. Bueno, lo mismo sucedió en Brasil, porque además este candidato llegó con todo el apoyo de las iglesias neopentecostales, pero en México el signo ideológico es no la derecha extrema, sino es un planteamiento nacionalista y un planteamiento, digamos, de profundización democrática y de lucha contra la corrupción. Bueno, él llega, promete una infinidad de cosas que obviamente no ha tenido tiempo que cumplir, y viene esta lucha contra el robo de combustible y ese accidente terrible que es un drama humano gigantesco. Fue producto de eso, de estas extracciones que se hacen. Y nada más para que tengan una idea, 600 carros cisterna es lo que ese grupo extraía diariamente de manera ilegal. Bueno, ya me están diciendo, es que aproveché que don Francisco Barahona estaba aquí, teníamos a la periodista panameña para hablar del Papa, pero bueno, la posición del presidente de México en torno al tema de Venezuela, igual, usted lo había comentado, pero quisiera como que hablara un poquito más. Igual, eso implicó cambios en la política exterior de México en torno a los temas de América Latina y el mundo. Él está haciendo ese viraje y está marcando la pauta. Son cambios profundos, efectivamente. Yo diría que López Obrador regresó, rescató un poco la tradicional política mexicana de muchas décadas de la autodeterminación de los pueblos, del no inmiscuirse en los asuntos internos de los países, y con esa perspectiva, con ese pedestal, ofrecerse como mediador, ofrecerse como garante de diálogos a un país como Venezuela. Yo diría también incluyamos a Nicaragua, que tiene una situación similar, para procurar desde esa óptica, digamos, no comprometida en una pelea, en una lucha, aunque sea a favor de la democracia, como lo está haciendo el Grupo de Lima, darle un cambio a la política mexicana, que estaba demasiado comprometida con las políticas impulsadas por el Departamento de Estado norteamericano y por la Casa Blanca en las 2 o 3 administraciones anteriores mexicanas, un poco a tenor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. México depende más o menos casi en más de un 40% de su comercio exterior lo realiza con los Estados Unidos, y entonces había habido un abandono de esa política, un poco de independencia mexicana. Bueno, López Obrador rescata parte de esa política impulsada por el PRI, por el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México más de 70 años y al cual perteneció López Obrador en las épocas tempranas de su accionar político electoral. Y entonces, bueno, eso hace que México no suscriba el planteamiento del Grupo de Lima contra Venezuela, desconociendo al actual presidente venezolano, declarando el Grupo de Lima que es ilegítimo, que se está apropiando de un poder que no le pertenece. Y entonces, bueno, en esa dinámica México se distancia del resto de los países de América Latina. A mí me parece interesante esta posición de México, más allá de la posición de Lima, en la que está incluido Costa Rica, ¿verdad? Pero México, digamos que pretende reservarse y ofrece ser un mediador en un conflicto que no es solo de Venezuela, es un conflicto donde hay que meter a Nicaragua, donde hay que meter, por supuesto, a Cuba. En esta lógica hay que recordar que también se acaba de producir un atentado terrible en Bogotá, que ya fue asumido como responsabilidad por el Ejército de Liberación Nacional, donde ellos dicen que lo que han hecho es un acto de guerra, la verdad, a pesar de que murieron muchos jóvenes estudiantes de policía en la Academia de Policía, y bueno, y todo lo que esto ha tenido como consecuencia. Yo le diría que América Latina, incluyendo la visita del Papa, está en gran movimiento social, en gran movimiento político. Tenemos las derechas, tenemos las izquierdas, tenemos la construcción de nuevos partidos políticos, y bueno, esto da por lo menos señales de que el continente ni está muerto ni está dormido. ¿Para dónde va? No lo sabremos todavía, pero bueno, hay, digamos, signos de interrogación muy interesantes en el proceso histórico de América Latina. Muchas gracias, Francisco Barahona, por ponernos en perspectiva la cantidad de información que está saliendo de México, lo que es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus primeras acciones y la visita del Papa en Panamá en conjunto con la periodista de la cadena del grupo CERTV. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas que está generando agenda informativa, y es la reacción
de los taxistas sobre el proyecto que está presentando el presidente para regular el tema de los taxis y del servicio de Uber. Ya volvemos.